Sí, sí. Y tiene uso la palabra el señor Pacori. Muchísimas gracias, presidente. Solamente una aclaración, porque lo que se está pidiendo acá se le está haciendo una transferencia para el fortalecimiento de la capacidad regulatoria. Esto significa que es una ley, ¿no es cierto? Como se sabe, se conoce a nivel nacional que en el tema del uranio no tenemos un marco normativo que permita la explotación de ese recurso. Se está avanzando en eso, sino que lo que nosotros decíamos es que si bien el uranio no es de la misma familia del litio, pero en todos los lugares donde hay uranio hay litio. Entonces, se refiere que esta transferencia es para, no sé si van a contratar una consultoría, van a hacerlo a través de personal especializado con este monto, pero que tiene que ver con ese marco normativo. Nosotros queríamos que nos saque esa duda si esto va a incluir al tema del litio. Solamente era esa nuestra pregunta, señor presidente. ¿Algún otro congresista desea el uso de la palabra? Ministro. Tiene uso de la palabra con esta Beteta. Sí, presidente, efectivamente acá, por ejemplo, se están haciendo transferencias de las que realiza el Ministerio de Energía y Minas, aquí en el CISOH, la V, dice: a favor de las empresas concesionarias de distribución eléctrica vinculadas al ámbito de Fondo Nacional de Financiamiento y la Actividad Empresarial del Estado, FONAFE, y de la Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica, ESA, y de NELSA, en el marco de lo establecido en el artículo 9 de la Ley 28.749, Ley General de Electrificación, su reglamento hasta por el monto de 100 millones. Esto nos podría decir el ministro específicamente para qué está siendo destinado. ¿Es para que se pueda coberturar algunas zonas con la electricidad? En este caso, ¿va a haber mayores servicios de distribución eléctrica? ¿O a qué se refiere esta transferencia que va a ser, para que pueda explicarnos el ministro? Y tiene uso de la palabra el señor Carlos Oliva, ministro de Economía y Finanzas. Sí, es precisamente lo que había preguntado el congresista Apaza. Como les digo, esta es una empresa pública, por eso se hace una transferencia financiera. Yo supondría que hay algún tipo de déficit en esta empresa, pero apenas venga el representante del Ministerio de Energía y Minas, vamos a tener un poco más de claridad sobre ese tema en particular, ¿no? Exacto. Yo creo que solamente vamos a votar en todo caso con la modificatoria de la página 128, pues el número 4 en romano pasa por número 5, V, y con la reserva, digamos, lo que es referido a esta parte del aspecto eléctrico. Sí, porque también me gustaría saber de los balances, de cómo está la empresa. Sí, queda pendiente en todo caso el inciso H. Ya. Vamos a someter a votación el artículo 16. Señores congresistas que estén de acuerdo con aprobar el artículo con las reservas y las modificatorias de 4 por 5. Si se levanta la mano. Señores congresistas que estén en contra. Observaciones. Abstenciones. 2 abstenciones. Aprobado por mayoría. Pasamos al artículo 17. Señor relator, por favor, de lectura. Artículo 17. Montos para la determinación de los procedimientos de selección. La determinación de los procedimientos de selección para efectuar las licitaciones públicas, concursos públicos, adjudicaciones simplificadas y selección de consultores individuales en todas las entidades del sector público comprendidas en el artículo 3 de la Ley 30.225, Ley de Contrataciones del Estado, se sujetan a los montos siguientes. A. Contratación de obras de acuerdo a lo siguiente: licitación pública si el valor referencial es igual o superior a 1.800.000 y 100 soles. Adjudicación simplificada para la ejecución de obras si el valor referencial es inferior a 1.800.000 y 100 soles. Cuando el monto del valor referencial de una obra pública sea igual o mayor a 4.300.000 y 100 soles, el organismo ejecutor debe contratar obligatoriamente la supervisión y control de obras. B. Contrataciones de bienes de acuerdo a lo siguiente: licitación pública si el valor referencial es igual o superior a 400.000 y 100 soles. Adjudicación simplificada si el valor referencial es inferior a 400.000 y 100 soles.
C. Contratación de servicios, tales como prestaciones de empresas de servicios, compañías de seguros y contratos de arrendamiento, así como investigaciones, proyectos, estudios, diseños, supervisiones, inspecciones, gerencias, gestiones, auditorías, asesoría y peritajes, entre otros, de acuerdo a lo siguiente: concurso público si el valor referencial es igual o superior a 400.000 y 100 soles, adjudicación simplificada si el valor referencial es inferior a 400.000 y 100 soles, contratación de consultores individuales si el valor referencial es igual o inferior a 40.000 y 100 soles. ¿Algún congresista desea uso de la palabra? Más que todo el reajuste en cuanto a los montos de este artículo. En todo caso vamos a someter a votación. Los señores congresistas que estén de acuerdo con aprobar el artículo 17, sírvanse levantar la mano. Señores congresistas que estén en contra, abstenciones, aprobado en forma unánime. Ya pasamos al artículo 18. De lectura, por favor. Artículo 18. Recursos para el Fondo Especial para la Seguridad Ciudadana, FED y otros. 18.1. Dispónese que en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2019 se han asignado recursos para lo siguiente. A. En el presupuesto institucional del pliego Ministerio del Interior hasta la suma de 115.294.889 y 0 soles en la fuente de financiamiento recursos determinados, destinados exclusivamente a financiar la continuidad de la ejecución de proyectos de inversión previamente priorizados conforme a los fines del Fondo Especial para la Seguridad Ciudadana, creado por el decreto de urgencia 052-2011. B. En el presupuesto institucional del pliego Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social hasta la suma de 130 millones y 100 soles en la fuente de financiamiento recursos determinados, destinados exclusivamente al financiamiento de los fines del Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales, creado por la 84ª disposición complementaria final de la Ley 30.1.14, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2014, con la finalidad de mejorar los indicadores de resultados priorizados por la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social. Asimismo, se destinan al financiamiento de los fines del FED el saldo de balance del 2018 de los recursos que fueron asignados al MIDIS para dichos fines, hasta por la suma de 40 millones y 100 soles, que para dicho efecto el pliego incorpora previamente en su presupuesto institucional. Amplíase la finalidad del FED con el objeto de que, con cargo a los recursos a que se refiere el primer párrafo del presente literal, hasta por la suma de 10 millones y 100 soles, se financian metas asociadas a la reducción de la violencia contra la mujer, definidas por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. C. En el presupuesto institucional del pliego Ministerio de Economía y Finanzas hasta por la suma de 100 millones y 100 soles en la fuente de financiamiento recursos ordinarios destinados exclusivamente al financiamiento de los fines del Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local, FONIPREL, o fondo que lo sustituya. La transferencia de los recursos autorizados por el presente literal se aprueba mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas a solicitud de la Dirección General de Inversión Pública para el caso del Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local, FONIPREL, o fondo que lo sustituya, y se incorpora en los gobiernos regionales y gobiernos locales según corresponda en la fuente de financiamiento recursos determinados. D. En el presupuesto institucional del pliego Ministerio de Economía y Finanzas hasta por la suma de 600 millones y 0 soles en la fuente de financiamiento de recursos ordinarios destinados exclusivamente al financiamiento de los fines del programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal. La distribución de los recursos del PI se efectúa tomando en cuenta los criterios del Fondo de Compensación Municipal Foncomún y conforme a los lineamientos y metas de dicho programa. La transferencia de los recursos autorizados por el presente literal se aprueba mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas a solicitud de la Dirección General de Presupuesto Público y se incorpora en los gobiernos locales en la fuente de financiamiento de recursos determinados. El Ministro de Economía y Finanzas, dentro del plazo de 10 días calendario, contados a partir de la publicación de la presente ley, mediante decreto supremo, establece los procedimientos para el cumplimiento de metas y la asignación de recursos del programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal. E. En el presupuesto institucional del pliego Ministerio de Agricultura y Riego hasta la suma de 284.300.000 y 0 soles en la fuente de financiamiento de recursos determinados destinados exclusivamente al financiamiento de los fines del Fondo Sierra Azul. 18.2. Los decretos supremos que transfieren los recursos a los que se refieren los literales A y E del presente artículo se publican hasta el 28 de junio de 2019. Asimismo, los decretos supremos
supremos que transfieren los recursos a los que se refiere el literal B del presente artículo se publican hasta el 15 de noviembre de 2019 y a los que se refiere el literal C y D del presente artículo se publican hasta el 15 de septiembre de 2019. Las propuestas de decreto supremo correspondientes deben ser presentadas al Ministerio de Economía y Finanzas en un plazo máximo de 10 días útiles antes de las fechas señaladas en cada uno de los literales previstos en el presente párrafo. 18.3. Los recursos a los que se refiere el párrafo 18.1 se ejecutan bajo las mismas formalidades, mecanismos y procedimientos aprobados en la normatividad vigente para los fondos mencionados en los referidos literales, en lo que les fuera aplicable. Habiendo concluido la lectura del artículo 18, señora congresista que se hace el uso de la palabra. Sí, tiene el uso de la palabra congresista Marisol Espinosa. Presidente, en cuanto al tema del MIDIS, en el inciso B habría un cambio. Asimismo, se destinan al financiamiento de los fines del FEC el saldo de balance del 2018 de los recursos que fueron asignados al MIDIS para dichos fines. Hasta por la suma, dice 40 millones y debería decir 62.299.490 nuevos soles, ¿no? Que para dicho efecto el pliego incorpora previamente a su presupuesto institucional. ¿Algún otro congresista hace uso de la palabra? Si ningún congresista hace uso de la palabra, vamos a someter a votación con la modificatoria propuesta con la congresista Marisol Espinosa. Congresista Beteta. Sí, presidente, me gustaría que nos pueda quizás explicar cuáles han sido las razones que se han considerado en el artículo 18.2 respecto de los decretos supremos que transfieren los recursos, que está referida a los plazos de los literales A, E, como también el B, el C y el D, que tienen fechas, por ejemplo, voy a dar lectura, dice: los decretos supremos que transfieren los recursos a que se refieren los literales A y E del presente artículo se publican hasta el 28 de junio del 2019. Asimismo, los decretos supremos que transfieren los recursos a los que se refiere el literal B, que estamos hablando respecto del presupuesto institucional del pliego del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, tendremos hasta el 15 de noviembre del 2019. Y a los que se refieren los literales C y D del presente artículo se publican hasta el 15 de septiembre del 2019. Las propuestas de decreto supremo correspondientes deben ser presentadas al Ministerio de Economía y Finanzas en un plazo máximo de 10 días útiles antes de las fechas señaladas en cada uno de estos literales. Mi pregunta, señor ministro, por su intermedio, señor presidente, si ya tenemos como fechas fijadas, que es hasta el 28 de marzo, ¿cuáles han sido las razones o por qué hay una diferenciación en estas fechas respecto de estos 6 transferencias que va a hacer el Ministerio de Economía y Finanzas? Entonces nos gustaría saber por qué la excepción de las fechas que, si bien es cierto, por ejemplo, van a junio, la otra va hasta noviembre. O sea, la que se le transfiere al presupuesto institucional del Ministerio de Desarrollo Social, si justamente es cuando toda este programa social debe ser en épocas escolares, que debería principalmente centrarse en el inicio por la alimentación y todo ello, no es lo que creo. Por eso me gustaría que usted nos explica por qué se tiene que ampliar hasta noviembre las transferencias a estos sectores. Sería importante, señor presidente, que nos pueda explicar las razones de este cambio de fechas que se habrían considerado en el artículo 18.2. ¿Algún otro congresista hace el uso de la palabra? Y si ningún congresista hace el uso de la palabra, le damos el uso de la palabra al señor Carlos Oliva, ministro de Economía y Finanzas. Gracias, presidente. La razón es porque esas transferencias que se están planteando aquí están atadas a metas, ¿no? Y son metas que se cumplen en distintos momentos del año, ¿no? Por ejemplo, las del FED son dos, si mal no recuerdo, son 2 tipos de metas, y hay unas que se cumplen en el primer semestre y otras que se cumplen en el segundo semestre. Entonces, por eso el plazo está hasta el 15 de noviembre, ¿no? Y así podemos ir una por una. Lo mismo con el PI. El plan de incentivos también tiene
dos grupos de metas, las que se cumplen en el primer semestre, las que se cumplieron el año pasado, las que se cumplen en el primer semestre. Entonces, es por eso que los plazos están cambiando, porque están atados a metas. Entonces, los pliegos, en este caso, mandan la justificación de las metas, se evalúan esas metas, si cumplen o no cumplen, que nos da un periodo de tiempo, y después de eso se hacen las transferencias. Antes, el plazo era hasta diciembre. Entonces, la idea con este artículo es precisamente empezar a ordenarnos un poco más y atar los plazos de los cumplimientos de metas a determinadas fechas, ¿no? Antes todas se hacían en diciembre y eso al final efectivamente podía ser muy tarde. Entonces ahora estamos haciendo el esfuerzo por ordenar un poco más, pasar algunas para junio y otras para noviembre como plazo máximo. Tiene uso la palabra la congresista Beteta. Sí, presidente, si bien es cierto lo que dice, estaríamos acortando un mes, ¿por qué no se puede considerar otras fechas donde quizás se podría también tener una mejor oportunidad para la medición de estos programas que puedan tener y con ello realmente estos programas no reviertan presupuesto al año fiscal? Porque ¿qué es lo que ocurre? A veces no llegan a las metas y quizás no se cumple. Entonces no sé si habría la posibilidad de quizás poner otras fechas que no sea noviembre. Asimismo, por ejemplo, en el caso en el inciso C del artículo 18.1 respecto a Foniprel, que también se está considerando en septiembre. Cuando se llaman a concursos también tienen sus plazos y luego cuando ya se les van a transferir prácticamente están en diciembre y estos presupuestos nuevamente tienen un riesgo. Yo creo que el concurso de Foniprel, que nos parece muy bien y esto ayuda muchas veces a aquellos municipios que no tienen recursos y ganan a veces por haber presentado proyectos muy importantes, que son proyectos de inversión en saneamiento, en riego y en otros puntos más, pero ponerlos fecha para septiembre considero que es demasiado tarde, tomando en cuenta los procesos de licitación que también se llevan, los procesos de las convocatorias y todo eso. No sé si se podría adelantar. Todo ello, el presidente, lo hago en aras de que podamos darle mayor, reactivar sobre todo la economía en el Perú, que vemos que está paralizado, ¿no? Gracias, presidente. Tiene el uso de la palabra la congresista Marisol Espinosa. Bueno, presidente, efectivamente este es uno de los mayores problemas, porque si se aprueba el 28 de junio, algunos temas para hacer convocatorias, licitaciones, demandan mínimo entre 2 meses y medio y 3 meses promedio, si no hay observaciones. Entonces tenemos fines de junio, prácticamente julio, agosto, septiembre. Recién para que se apruebe en septiembre las licitaciones o lo que haya que hacer, las contrataciones. Recién prácticamente estaríamos hablando de transferencias en octubre y ya quedan nada más noviembre y diciembre. Entonces siempre todos los municipios, los gobiernos regionales tienen ese problema y por eso después la desesperación de ver mecanismos que no se puedan revertir sus presupuestos, sus proyectos más importantes. Creo que la idea cuando trabajamos el tema del presupuesto era que en enero se empiecen las transferencias, empiece el año, se pueda agilizar todo el tema económico y se puedan hacer las inversiones empezando el año. Sin embargo, si las hacemos a partir de junio, es medio año, más los 3 meses de todo el proceso, si es que no hay observaciones, si es que no van a arbitraje. Entonces, realmente la cifra de la que hablamos es prácticamente de los 2 últimos meses del año de operatividad, y tal es el punto que hemos visto a los ministros que han desfilado por aquí, que a veces tienen 20, 30% de ejecución, de nivel de ejecución del presupuesto, pero que aseguran que entre noviembre y diciembre van a culminar todo el uso del presupuesto. Lo que no pudieron hacer 8 o 10 meses antes, lo pueden hacer en 2 meses. O sea, ¿por qué la agilidad de los 2 últimos meses no la imprimimos desde el inicio? Se reactiva el tema económico en las regiones, en las provincias, se avanzan con los proyectos de inversión, pero sobre todo al final tenemos una mejor evaluación de los gestores públicos, tanto a nivel de provincias, a nivel de gobiernos regionales. Creo que este es uno de los temas que siempre lo hemos analizado, pero al final, por más normativa que hay, siempre se termina tratando de hacer créditos suplementarios
en septiembre, octubre o noviembre, cuando prácticamente ya no hay plazos para ejecutarlo. Muchas gracias, presidente. Tiene uso de la palabra congresista Pacori. Muchísimas gracias, señor presidente. Bueno, aquí se están debatiendo cosas importantes. Acá nosotros quisiéramos, por su intermedio, que el ministro nos pueda dar una aclaratoria y ver de que esto si se va a subsanar o no, que tiene que ver con el punto 18.1 en el punto E, que manifieste que el presupuesto institucional del pliego del Ministerio de Agricultura y Riego hasta por la suma de 284 millones en la fuente de financiamiento, recursos determinados destinados exclusivamente al financiamiento de los fondos fines que tienen que ver con el fondo de Sierra Azul. Cuando vino el ministro de Agricultura nos dijo que para este año todo este monto que tienen asignado presupuestado de este fondo van a ser solamente para proyectos de continuidad, de que para el año 2019 no se va a priorizar ningún proyecto nuevo o que esté en gestión de las nuevas autoridades. Entonces, lo que sí nos gustaría saber antes de aprobar es que si este criterio que está teniendo desde el Ministerio de Agricultura con el Ministerio de Economía se podía modificar, porque en cartera había regiones además que ya habían avanzado con sus estudios para este fondo Sierra Azul, de que estos nuevos proyectos puedan ser considerados también en su proceso de priorización para el año 2019. Entonces, esto es un tema importante que nos gustaría saberlo, porque sí es de interés para varios gobiernos subnacionales que después gestionan distintos proyectos dentro del fondo Sierra Azul, señor presidente. ¿Algún otro congresista desea hacer uso de la palabra? Si ningún congresista hace uso de la palabra, le damos el uso de la palabra al señor Carlos Oliva, ministro de Economía y Finanzas. Gracias. A ver, aquí tenemos que diferenciar las transferencias para inversiones que ya se vieron en el artículo 13, que efectivamente tienen una fecha de marzo, que ojalá sea una fecha máxima y que las transferencias las podamos hacer en enero o febrero, de estos recursos que son fondos particulares. ¿Ya? Entonces, las transferencias, las de siempre, digamos, se tienen que hacer en el primer trimestre. Aquí, repito, estamos hablando de transferencias específicas que se financian con fondos y muchos de ellos tienen algunas condiciones que cumplirse. Y lo que hay que notar es que todos estos son recursos determinados. ¿Qué significa que sean recursos determinados? Que esta plata no revierte al Tesoro. Así se las den el 30 de diciembre, esa plata se queda en la cuenta de las propias entidades, ¿no? Y si ustedes ven, en cada uno de los párrafos se dice recursos determinados, recursos determinados, recursos determinados, ¿no? Entonces, el hecho de que se transfiera en cualquier momento del año al final no debería influir en la ejecución de los proyectos, porque esta plata no revierte y al final es un continuo del tiempo, ¿no? Y como digo, la justificación para las distintas fechas tiene que ver con las condiciones, ¿no? En el caso del FED, por ejemplo, se hacen mediciones de anemia, de una serie de temas. Si se cumplen, se da el dinero; si no se cumple, no se da el dinero. Y eso se hace cada 6 meses. Entonces, hay una lógica detrás, ¿no? Entonces, yo diría que no deberíamos preocuparnos por el cronograma, digamos, de las transferencias, porque son recursos determinados y no son recursos ordinarios que reviertan al Tesoro. Sobre el tema del Ministerio de Agricultura, en realidad nosotros estamos trabajando con el Ministro de Agricultura un programa con financiamiento externo para aumentar los recursos para un proyecto de irrigaciones en las zonas altoandinas. Esto, desafortunadamente, a la fecha todavía no lo tenemos listo, pero una vez que se concrete el proyecto, vamos a poder financiar, probablemente con la CAF, un programa que nos sirva para inyectarle más recursos a este tema que es sumamente importante, ¿no? Como les digo, a la fecha que se elaboró el presupuesto, incluso a hoy, todavía estamos armando el proyecto. Una vez que esté armado, vamos a solicitar estos recursos a la CAF. Tenemos un monto preliminar de cerca de 400 millones de soles, pero eso toma el tiempo que tiene que tomar, ¿no? Entonces, una vez que eso esté listo, vamos a poder incluir esos recursos adicionales en el tema específico
de riego en las zonas altoandinas. Eso sería, presidente. Tiene usted la palabra la congresista Beteta. Sí, presidente, vuelvo a señalar, la preocupación no es porque se pueda, hay preocupación natural en cuanto de que estos programas no cumplan sus objetivos, ya que estamos acostumbrados años tras años de arrastrar continuidad y transferencia y continuidad. Lo que debemos empezar es a proyectarnos, y eso debe ser un reto de su sector, y como ministro es de que todo lo que se programa en el año debería de cumplirse para empezar nuevamente cada año con propuestas nuevas, porque nosotros nos preocupa, por ejemplo, entiendo bien que quizás algunos programas que tienen metas puede entenderse que se queden con las fechas, pero por ejemplo en el caso de Foniprel sí considero que podríamos poner otras fechas, ya que sí ahí estamos hablando de inversión, y si nosotros decimos ya va a entrar hasta septiembre, y mientras se gane el concurso y todo, estamos llegando ya casi a octubre, o las transferencias se hacen casi a diciembre, en todas las convocatorias, y hemos visto, y acá el personal del sector es testigo, por ejemplo, que muchas veces han tenido grandes problemas en las transferencias, pese que ya habían sido concursadas, habían sido licitadas, y el ministerio no les hacía las transferencias, seguramente por estas fechas que se tiene en la normatividad. Entonces, lo que nosotros queremos, o pido, en todo caso, no sé qué posibilidades puede haber, que quizás recortar, no sea en septiembre, para que puedan los presupuestos que se tiene en cada año fiscal, se pueda al menos ejecutar el 100%, eso es lo ideal, ¿no? Pero también entendemos que a veces hay impedimentos que son ajenos quizás a la voluntad de los funcionarios, que no se pueden concretizar, pero no sé si sea oportuno, o simplemente hago esas observaciones, dado a que hemos escuchado mucha preocupación de alcaldes y gobiernos regionales, que con estas fechas muchas veces a veces se les complican los procedimientos del concurso, ¿no? Gracias. Tiene usted la palabra comunitaria Mayo. Presidente, yo quería disculparme con usted porque no pretendo desvirtuar el debate de este artículo importante. Solo quería hacer un paréntesis. Nos acompaña en la galería el Parlamento Joven de Arequipa. Usted sabe que es obligación del Congreso fortalecer las instituciones. Y hay gente que cree que ser congresista es un rol importante, que apoya el desarrollo del país. Entonces quería saludar a los señores Omontes Grundi, Muñoz Lazo, al señor Laura Velarde, Batallanos y Sotomayor, que es la bancada arequipeña del Parlamento Joven 18 y 19. Les pido un voto de aplausos para la bancada extranjera arequipeña que nos acompaña. Gracias, ministro, y les pido disculpen, por favor. Gracias. ¿Algún otro congresista desea hacer uso de la palabra? Si no hay más uso de la palabra, sometemos a votación. A ver, vamos a darle uso de la palabra al señor ministro Carlos Oliva. Sí, a ver, en el caso del Foniprel yo creo que este año conviene mantener la fecha de septiembre, porque estamos hablando de autoridades nuevas que tienen que preparar sus presupuestos, entonces, y sus proyectos, perdón, ¿no? Entonces allí, si le ponemos una fecha anterior, los vamos a ahogar y no van a llegar a la fecha. Entonces yo creo que este año lo conveniente es septiembre, y más adelante podemos evaluarlo, ¿no? Con la aclaración del señor ministro, vamos a someter a votación el artículo 18. Señores congresistas que estén de acuerdo, si levanten la mano. Señores congresistas que estén en contra, abstenciones, aprobada de forma unánime. De lectura, señor relator, al artículo 19, por favor. Capítulo cuarto del gasto público en temas prioritarios y mejora de la calidad del gasto. Artículo 19. Plan de acción conjunta para prevenir la violencia contra la mujer. 19.1. Dispónese que en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2019 se han designado recursos en el pliego Ministerio de la Mujer y Población Vulnerables hasta por la suma de 200 millones y 0,100 soles por la fuente de financiamiento recursos ordinarios para el financiamiento de las medidas previstas en el plan de acción conjunto a cargo de la Comisión Multisectorial de Naturaleza Temporal denominada Comisión de Emergencia encargada de proponer acciones para la protección, prevención y atención de casos de violencia contra la mujer, creada mediante Resolución Suprema 129-2018-PCM.
19.2. Asimismo, autorízase al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a realizar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional con cargo a los recursos mencionados en el párrafo precedente, a favor del Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, Poder Judicial, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo y de otros pliegos integrantes de la referida Comisión Multisectorial para el financiamiento de las medidas previstas en el Plan de Acción Conjunto que, de acuerdo a sus competencias, les corresponde implementar. Dichas modificaciones presupuestarias se aprueban mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a propuesta de esta última. 19.3. Dentro de los 15 días hábiles de publicada la presente ley, el Ministerio de Mujer y Poblaciones Vulnerables publicará en su portal institucional la estrategia de implementación del mencionado Plan de Acción Conjunto para el año fiscal 2019, incluyendo criterios de focalización, metas a lograr y mecanismos de seguimiento de cumplimiento de dichas metas. 19.4. Los recursos a los que se refiere el presente artículo no pueden ser destinados bajo responsabilidad del titular de la entidad a fines distintos a los señalados en el referido artículo.